En lo alto del Cerro de las Mariposas, donde el viento arrastra polvo en lugar de semillas, vivía María, una niña de apenas 9 años, pero con el corazón de alguien que ha caminado más allá de sus pasos. Su hogar era una humilde casita de adobe levantada con esfuerzo por sus padres antes de que la sequía se los llevara. Desde que quedaron solos, ella y su abuelo don Fermín, la vida se hizo más cuesta arriba. El agua era un lujo, el pan un milagro y la esperanza una flor que solo crecía en sus sueños. María despertaba antes de que el gallo cantara, como si su cuerpo supiera que el tiempo era oro en aquellas tierras secas. Se lavaba el rostro en una batea con el agua que su abuelo había guardado. Se calzaba sus guaraches remendados y salía al campo, no a trabajar, sino a observar. Ella le hablaba a la tierra, le susurraba con una voz tan bajita que solo el viento lograba escucharla. «No te rindas», decía mientras pasaba sus dedos por la tierra agrietada. «Yo tampoco lo haré». Aquellas palabras que nadie le enseñó brotaban de su pecho como un canto silencioso, una promesa que no sabía si sería cumplida, pero que se negaba a abandonar. María solía sentarse al pie de un mezquite viejo, el único que aún se mantenía en pie en aquel pedazo de tierra reseca. Allí oraba, no con las manos juntas ni de rodillas, sino con los ojos fijos en el horizonte y las manos apoyadas en el suelo, como si quisiera que sus palabras germinaran. «Si puedes oírme, haz algo, no para mí, sino para los demás», susurraba en voz baja, acariciando el tronco áspero del mezquite. «Aquí hay corazones que aún laten, aunque estén cansados». Una tarde, mientras María hablaba con el mezquite, encontró una mariposa atrapada en el polvo. Apenas movía sus alas rotas. La tomó con cuidado y la colocó sobre una flor seca que resistía al tiempo. Luego se sentó frente a ella, susurró una oración y permaneció en silencio. No pidió lluvia, no pidió comida, solo pidió un suspiro de vida para aquellos que aún creían, aunque fuera en silencio. Esa noche, la niña soñó con un campo lleno de flores marchitas, y en el centro, un pozo del que brotaba agua clara, gota a gota, como si alguien llorara desde el cielo. Al despertar, sintió algo distinto en su pecho. Era como si algo en el aire hubiera cambiado, apenas perceptible, pero real. Y desde entonces, cada mañana, María salía al campo, caminaba entre los surcos secos y le hablaba a la tierra. Oraba mientras acariciaba las hojas marchitas, y la sequía seguía aferrada a la tierra como una sombra persistente. Sin embargo, María no dejaba de caminar por los campos, de orar en silencio y de hablar con las plantas secas, como si sus palabras pudieran alcanzar el fondo de la tierra y despertarla de su letargo. Algunos vecinos del pueblo la miraban con curiosidad cuando pasaba con su vestido remendado y su cabello recogido en 2 trenzas apretadas. Caminaba con la cabeza alta, el rostro sereno y los ojos fijos en el horizonte. Había algo en su mirada que no podían entender, un brillo de certeza en medio de la desesperanza. Don Fermín, su abuelo, la observaba desde la distancia, encorvado sobre su bastón, con la nostalgia dibujada en el rostro. Él conocía esa fe silenciosa, esa que no necesita de palabras grandilocuentes, solo de un corazón dispuesto a creer. Una mañana, mientras María caminaba por el sendero que llevaba al río seco, escuchó voces alteradas, se escondió detrás de unos arbustos y observó. Eran los líderes del pueblo, hombres recios que alguna vez tuvieron tierras fértiles y ganado robusto. Ahora sus rostros estaban marcados por el hambre y el cansancio. «Si sigue sin llover, venderemos las tierras», decía uno de ellos con el sombrero entre las manos. «No queda nada, mis hijos ya se fueron», agregó otro, apretando los puños. «Aquí solo quedan ruinas».
María sintió un nudo en la garganta. Conocía esas tierras, había jugado entre sus campos y corrido entre los maizales antes de que el polvo los cubriera. La idea de verlas abandonadas le apretó el pecho, no por las cosechas perdidas, sino por los sueños que se marchitaban junto a ellas. Esa noche, mientras su abuelo encendía la leña para calentarse, María se arrodilló junto a su camita y cerró los ojos con fuerza. «No dejes que se vayan, Señor. Este pueblo aún tiene vida, aunque esté escondida», murmuró con voz quebrada, las manos entrelazadas sobre su pecho. «Haznos recordar que aquí todavía late un corazón». Al día siguiente María se levantó antes de que el sol apareciera en el horizonte. Se puso su vestido remendado, sus guaraches viejos, y salió al campo con una botellita de agua y una flor seca que había encontrado en el patio. Caminó hasta el Cerro de las Mariposas, un lugar que conocía de memoria. El viento soplaba, débil pero constante, como un susurro lejano que la invitaba a avanzar. Al llegar a la cima, se arrodilló en la tierra polvorienta, colocó la flor frente a ella y alzó las manos al cielo. Su voz apenas fue un murmullo, un eco entre las piedras. «Haznos recordar, Padre». El viento pareció responderle, un susurro leve que le acarició el rostro. María cerró los ojos y permaneció en silencio. Minutos pasaron, luego 1 hora, después 2. Sus rodillas dolían, sus manos temblaban, pero no se movió. El sol se levantó y la luz cubrió su figura pequeña pero firme. Fue entonces cuando ocurrió. El aire se tornó cálido, como el aliento de alguien que aún respiraba. Las ramas secas del mezquite que estaba a su lado se estremecieron, y en la punta de una de ellas, una gota apareció, brillante y transparente. No era lluvia, no era rocío, era algo distinto, como una lágrima suspendida entre el cielo y la tierra. María abrió los ojos y la vio colgando como un diamante. Sonrió con el corazón encendido y corrió al pueblo gritando: «El mezquite lloró, el mezquite lloró». Algunos vecinos se acercaron con curiosidad, otros con burla, pero al ver la gota, un silencio profundo los envolvió. No era un milagro, ruidoso, era pequeño, pero tan real como la fe de María. El rumor del mezquite que lloró se esparció por el pueblo como un viento cálido. Algunos decían que era solo rocío de la mañana, otros que la niña lo había inventado. Pero los más viejos, esos que ya no hablaban mucho, murmuraban entre ellos: «Hace años que ningún árbol llora en esta tierra». María seguía caminando cada día por los campos, con su morral de tela colgado al hombro y una flor seca entre las manos. Ahora llevaba también un cuaderno viejo, el mismo que había encontrado entre los cachivaches de su abuelo. En él escribía lo que veía, lo que soñaba y lo que sentía en el corazón. Sus letras eran torpes, pero firmes, como quien escribe no para que otros lean, sino para que el cielo lo entienda. Los vecinos comenzaron a notar su presencia en los cerros. La veían hablar sola, acariciar los troncos de los árboles secos, orar en voz baja mientras colocaba pequeñas piedrecitas en fila como si trazara un camino invisible. «Esa niña está perdiendo la razón», decían algunos. «No sabe que de esas ramas ya no brotará nada». «Déjala», respondía una mujer mayor. «Quizás ella sabe algo que nosotros ya olvidamos». María no respondía, solo caminaba, con la mirada puesta en el horizonte, como si pudiera ver algo que los demás no. Pero un día, las cosas cambiaron. Mientras ella escribía en su cuaderno, bajo la sombra del mezquite, un hombre alto y con el ceño fruncido se le acercó. Era don Genaro, el maestro del pueblo, un hombre recio, de palabras firmes y mirada severa. «María», dijo en tono serio, inclinándose hacia ella, «¿qué haces todos los días en estos cerros? La gente está empezando a hablar, y no bien». La niña levantó la vista y sostuvo su mirada sin titubear. «Vengo a orar», respondió con la voz serena. «Aquí la tierra me escucha.
El hombre frunció el ceño, cruzando los brazos sobre su pecho. «Sentido, niña». María bajó la mirada un segundo, pero luego la volvió a alzar con más fuerza. «El abuelo dice que a veces el sentido no se ve, se siente. Y yo aquí siento que Dios me escucha». Don Genaro suspiró negando con la cabeza. «La gente necesita trabajar, no andar soñando con cosas que no existen. Tus oraciones no van a traer la lluvia, María». La niña no respondió, solo abrazó su cuaderno con más fuerza y bajó la cabeza. El maestro la observó un segundo más, antes de marcharse, con pasos pesados y una nube de polvo levantándose a su alrededor. Esa noche, María no salió al campo. Se quedó en casa, observando la luna por la ventana, con el cuaderno cerrado sobre su regazo. No dijo una sola palabra. Cuando su abuelo entró y la vio tan callada, se acercó y le pasó la mano por el cabello. «¿Qué tienes, mi niña?», preguntó con voz temblorosa. María lo miró con los ojos llenos de un brillo extraño, como si algo dentro de ella se hubiera apagado. «El maestro dice que no tiene sentido, que mis oraciones no van a traer la lluvia». Don Fermín se quedó en silencio con la mirada fija en la ventana, como si buscara algo en la oscuridad. Luego colocó una mano temblorosa sobre el hombro de su nieta. «Yo he visto muchos campos secarse, María, pero también he visto flores brotar entre las piedras. No dejes que nadie te apague porque hay cosas que se sienten y esas ni el polvo puede arrancarlas». María lo miró con lágrimas contenidas y asintió. Esa noche se quedó en vela escribiendo en su cuaderno, como si cada palabra fuera un susurro al cielo. Y en sus hojas, con letra grande y torpe, escribió un solo pensamiento. A veces lo invisible también florece. El amanecer llegó con un cielo despejado, pero el aire cargado de un peso invisible. María despertó con el primer rayo de luz y se puso sus guaraches remendados. En el patio, su abuelo ya estaba sentado en su vieja silla de mimbre, con el sombrero en la mano y la mirada perdida en el horizonte. «Hoy subiré al cerro, abuelo», anunció ella mientras acomodaba su morral. Don Fermín asintió sin preguntar. Sabía que las palabras de la niña llevaban más peso que las piedras que cargaba en sus bolsillos para trazar sus caminos invisibles. María caminó con paso firme, dejando tras de sí una estela de polvo que se levantaba en pequeñas nubes. Al llegar a la cima, el paisaje era el mismo: tierra seca, grietas profundas y un silencio que parecía eterno. Pero María no se dejó intimidar. Se arrodilló sobre el suelo polvoriento, extendió sus manos sobre la tierra y cerró los ojos. «Padre», susurró, dejando que su voz se deslizara entre las piedras. «Yo sé que aún escuchas. Aquí todavía hay vida, aunque esté escondida». Sus palabras flotaron en el aire como un murmullo suave. Las ramas del mezquite se movieron apenas, como si un suspiro antiguo las recorriera. María continuó orando sin importar el tiempo, sin importar el sol que caía implacable sobre su espalda. Horas después, cuando el sol ya se escondía tras los cerros, un grupo de vecinos que subían a recoger leña la encontraron allí, arrodillada, con las manos sobre la tierra. «¿Qué haces aquí, niña?», preguntó una mujer de rostro curtido por el sol. «¿No sabes que es peligroso andar sola por estos caminos?». María abrió los ojos lentamente, parpadeando ante el reflejo del sol. «Estoy orando», respondió con calma. Los adultos intercambiaron miradas de desconcierto. Un hombre alto, con el rostro surcado de arrugas, se acercó a ella. «¿Y por qué oras aquí, tan lejos del pueblo?». María lo miró con una sonrisa tímida. «Porque aquí la tierra me escucha». Los murmullos no se hicieron esperar. Algunos se alejaron moviendo la cabeza en desaprobación, pero otros se quedaron observando, en silencio, como esperando ver algo más. María se puso en pie, sacudió el polvo de sus rodillas y sin decir más,
comenzó a bajar del cerro. Al llegar al pueblo la recibieron con miradas curiosas. Nadie decía nada, pero las miradas eran suficientes. Aquella noche, mientras el pueblo dormía, un viento suave recorrió las calles, moviendo las ramas secas y levantando el polvo en remolinos pequeños. María lo escuchó desde su camita y sonrió sin abrir los ojos. A la mañana siguiente, un rumor se esparció rápidamente por las casas. El mezquite del cerro de las Mariposas había llorado nuevamente. Esta vez no era una gota, sino varias, suspendidas en las ramas como lágrimas congeladas. Los más viejos dudaban en silencio. Los jóvenes corrieron a ver con sus propios ojos, y los niños, sin entender del todo, jugaron entre las sombras del árbol, señalando las gotas como si fueran tesoros caídos del cielo. María observó desde lejos, con el cuaderno apretado contra el pecho. Sabía que algo había cambiado, aunque no supiera cómo explicarlo. Esa tarde, mientras escribía bajo la sombra del mezquite, sintió una mano cálida sobre su hombro. Al voltear, se encontró con el maestro don Genaro. «María», dijo con la voz más suave de lo habitual, «quiero pedirte disculpas». La niña parpadeó sorprendida. «¿Por qué, señor?». El hombre apretó el sombrero entre las manos, mirando hacia el mezquite que ahora parecía brillar bajo el sol. «Porque a veces olvidamos que hay cosas que no se pueden explicar, y eso no significa que no sean reales». María sonrió y don Genaro le devolvió el gesto. «Sigue orando, niña. A lo mejor es eso lo único que aún nos mantiene de pie». Los más viejos recordaban tiempos mejores, cuando el río aún corría y los campos se llenaban de maíz y flores silvestres. Algunos decían que era un signo, otros que solo era el rocío de la mañana, pero en el fondo de sus corazones querían creer que era algo más. María seguía subiendo cada día al cerro. No le importaban las miradas ni los rumores. Oraba en silencio, escribía en su cuaderno y depositaba piedritas en fila, como si marcara un sendero invisible para sus oraciones. Su abuelo, don Fermín, la observaba desde la ladera, sentado en una piedra con el sombrero en la mano y el rostro marcado por los años. Un día siguiente, mientras María subía al cerro, vio a más personas de lo habitual. Había hombres con sombrero, mujeres con pañuelos en la cabeza y niños correteando entre las piedras. Todos se acercaban al mezquite, tocaban sus ramas y miraban las gotas colgando como diamantes diminutos. María se arrodilló junto al tronco y cerró los ojos. Sentía el viento acariciarle el rostro y el murmullo de las personas a su alrededor, pero su corazón estaba en paz. «Gracias, Padre», susurró. «Gracias por recordarles que todavía estás aquí». Las personas que la observaban, una a una, comenzaron a arrodillarse también, sin hablar, solo orando en silencio. María abrió los ojos y miró alrededor. El pueblo entero estaba arrodillado. Algunos lloraban, otros solo miraban al cielo, pero todos permanecían en silencio, como si el viento les susurrara algo que no podían entender, pero que sentían en lo más profundo de su ser. La niña sonrió. Sabía que aquello era apenas el principio, que algo más grande estaba por venir, algo que nacería no de las nubes, sino de los corazones que al fin habían aprendido a escuchar.